sobre todo viniendo de un maestro como el doctor Juan Mariátegui, con más de 20 libros publicados. Pero vayamos a otro punto, o de repente relacionado. Si usted fuese ministro de Relaciones Exteriores de este gobierno, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomaría su portafolio, doctor Juan Mariátegui? Bueno, yo estoy en el campo de la política exterior como académico desde hace más de 30 años. Mi experiencia ha sido a través de mostrar mi pensamiento en libros, pero muchas veces los libros no se leen en la dimensión que uno quisiera, porque los libros sobre política internacional es situar al Perú dentro del contexto internacional, que somos y para saber a dónde vamos. Uno de los temas que debe haber en una política exterior es el tema de los países vecinos. Es un tema prioritario en cualquier país del mundo, salvo en las grandes potencias, que los países vecinos son los continentes, más que el país que está frente a Estados Unidos. México tiene una política con México a través del NAFTA, que es un movimiento de integración entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero nosotros tenemos que tener una política prioritaria hacia el mundo andino. Y a partir de eso, formar o liderar este bloque, ya se puede hablar de establecer una relación bloque a bloque, por ejemplo, con la Unión Europea, que son 27 estados, los andinos somos 4. En Europa los 27 estados se ponen de acuerdo, a pesar que hablan más de 20 lenguas entre los 27, y nosotros no nos ponemos de acuerdo acá, hablando la misma lengua, teniendo la misma historia, teniendo la misma cultura, teniendo la misma religión, y además teniendo la perspectiva de salir de los problemas del subdesarrollo. Teniendo una Amazonía tan inmensa que nos puede unir, porque es la reserva, como se dice, o el pulmón del mundo. Doctor Juan Mariátegui, 4 miembros de la comunidad andina. Venezuela se fue y Chile está como asociado. El caso de Venezuela, explíquenos y explique a los televidentes por qué se fue y por qué sería conveniente que regrese a Venezuela. Luego hablamos sobre Chile. Bueno, el caso de Venezuela, yo mismo presenté una moción en el plenario de Bogotá de mayo del año pasado pidiendo que Venezuela reingrese, porque al fin y al cabo Venezuela es un país andino. Así es. La cordillera de los Andes comienza en Venezuela, bueno, y termina y de ahí vino la libertad, en Chile, Argentina, y de ahí vino Bolívar, el gran integrador de todos estos países. Pero la política de Venezuela es que si la comunidad andina, un país o dos, se orientan a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, desmerece pues su posición frente al fortalecimiento de la comunidad andina. En consecuencia, hay que tener en cuenta eso en su posición. Y por otro lado es un asunto también presupuestario. Si hay un miembro, hay cuotas, y la cuota de Venezuela dejó de pagarse y creó una crisis también, sobre todo en el funcionamiento de programas y en el pago de personal administrativo, que después ya fue superado eso. Entonces la posición de Venezuela sería bueno que regrese, pero eso ya depende de su gobierno más que de las buenas intenciones de los otros gobiernos. Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas hasta ahora. ¿Sí? Ojalá. Depende del gobierno del presidente Hugo Chávez. Bien, de otro lado, Chile. Si bien es cierto, Chile, como todos conocemos, inclusive se le decía o se le dice que Chile es la Israel de América Latina, ¿no? Es la base norteamericana incrustada en América Latina. Y bueno, Chile tenía, a pesar de ser un país chico, digamos físicamente, tenía pues aspiraciones muy grandes, trataba solamente con grandes, lo sigue haciendo también, pero ahora tiene una visión hacia los países del grupo o del mundo andino, ¿no es cierto?, los que están inclusive en la comunidad andina. Pero Chile está como miembro asociado. La intención de Chile no será, doctor Juan Mariátegui, el tratar de observar y ver como miembro asociado las mejores oportunidades, porque Chile tiene un grave problema energético y de agua. Un grave problema energético y de agua. ¿No estará viendo las mejores oportunidades? ¿Cuál es la posición con respecto a Chile, doctor Juan Mariátegui? Mire, Chile perteneció a la comunidad andina hasta 1976, que por decisión unilateral del presidente Pinochet, Chile se retiró.
Y después ha tenido Chile en su política exterior una apertura hacia horizontes lejanos, hacia Estados Unidos, tiene un tratado de libre comercio, hacia Europa, que tiene también un tratado de libre comercio en la época que podía Europa concederlo. Y Europa lo concedió a 2 países latinoamericanos, a México y a Chile. El presidente García, muchos años después, quiere hacer un tratado de libre comercio con Europa y Europa le ha dicho no en varias ocasiones, porque lo que Europa quiere es una reunión bloque a bloque, bloque andino con bloque europeo, lo han dicho, sí. Entonces, Chile en estos últimos años tiene una política ya de acercamiento como siempre ha debido ser y como nunca ha dejado de serlo, de acercarse a los países vecinos. Acercarse, por ejemplo, a la comunidad andina, y ahora es miembro asociado de la comunidad andina, como lo es también de Mercosur, que es miembro asociado de Mercosur. Entonces esta política de apertura a lo más inmediato del contexto territorial y el contexto de Chile, lo representa Sudamérica. Y también Chile está en el proyecto de la UNASUR, que es la Unión de Repúblicas Suramericanas, que es un proyecto para 12 estados de Sudamérica, para poder unirse en un solo bloque político, económico, cultural y de toda índole. Y hasta asunto de transportes, tenemos la construcción de la carretera interoceánica de San Paulo hasta el puerto de Hilo, pero también la hace hacia Bolivia y hacia Chile. Entonces, en este aspecto, Chile se ha dado cuenta que tiene que vivir, pero también en función de los países limítrofes, de los países cercanos. Y eso es una concepción de política de Estado que tiene Chile y que hay que reconocerle que ha sido necesaria, un poco tarde, pero ha sido necesaria para que se integren también a su hábitat natural, que es el mundo sudamericano. Correcto. De otro lado tenemos, ya lo ha mencionado el doctor, tenemos UNASUR, tenemos el Mercosur, tenemos la comunidad andina. ¿Cuál es lo mejor para los intereses de la comunidad andina y específicamente el Perú frente a esos bloques? Porque de una u otra forma ya hay, digamos, una intención de ir generando bloques, de ir uniendo América Latina, o sea, lo que soñó el jovencito ahí de la Torre en los años 20, recién en este siglo XXI los países van dándose cuenta que es necesario la unidad. ¿Cuál sería, digamos, la mejor ubicación de la comunidad andina con respecto a estos bloques sudamericanos, doctor Juan Mariano? Bueno, yo en forma personal, y también hay sectores que lo proponen, de que se unan Mercosur, el Parlamento de Mercosur con el Parlamento andino, por ejemplo, para formar un Parlamento sudamericano. Si se unen estos dos, ya hay 8 estados, y faltarían 4. Faltaría Chile, Surinam, etcétera, Guyana, y esto haría pues hacer un parlamento de 12 países, que Sudamérica son 12 países, pero también sería en otras esferas, en el campo de, por ejemplo, de una Secretaría General para los 12 países, para hacer programas, propuestas, proyectos de desarrollo, etcétera. El mundo moderno es un mundo de bloques. Ya se está superando la posición de un país o el protagonismo de un presidente, que es el caso nuestro en el Perú, que quiere marchar solo. Y entonces esto hace de que se oriente, los países pequeños y medianos, se orienten a formar bloques sólidos para la defensa de sus intereses. Se defienden mejor los intereses estando unidos. Formando parte de bloques. Así, ya lo dijo Alain Touraine en la última revista que hace, la número 170. Acaba de afirmar ese famoso sociólogo francés y tan intelectual como nuestro compatriota, el doctor Juan Mariátegui, al quien estamos entrevistando. Lo ha dicho. El presidente Alan García está haciendo un gobierno pasatista. Eso es lo que ha dicho Alain Touraine. Revísenlo. Está todavía vigente esa publicación y esto está confirmado por la palabra del doctor Juan Mariátegui. Doctor